Buenos días. Nosotros somos del Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache, Veracruz, el cual cursamos la carrera de Ingeniería en Administración con la materia de Taller de Investigación 1. La actividad es delimitación del tema de investigación del impacto del COVID-19 en el sector estudiantil. Mi equipo está conformado por María Fernanda Hernández Martínez, Flor Janet Rosales Murillo, Juan Iván Gutiérrez Piedad, Yendi Montserrat Díaz Morones y su servidora, Candy Isabel Hernández Cambrani, del grupo 601E, con el docente ingeniero Germán Domínguez Carrillo. El periodo es febrero-julio 2024 y la fecha el 20 de febrero del 2024. El resumen en español: el mundo se vio afectado por un virus que causa una enfermedad respiratoria llamada enfermedad por coronavirus del 2019, COVID-19, donde principalmente uno de los más afectados fue la comunidad estudiantil a causa del cierre de las escuelas y otros centros de enseñanzas. Han afectado al 94% de los estudiantes de todo el mundo. En México se disminuyó el acceso a la educación, puesto que no toda la población contaba con un dispositivo móvil con acceso a Internet o en cualquier otro medio de comunicación e instalación de Internet para poder continuar los estudios. Esta problemática se dio en todos los niveles, en básico hasta licenciatura, debido a las grandes diferencias sociales y a la recesión económica generadas por las medidas sanitarias. También puso en evidencia las condiciones desiguales en las que viven y pueden estudiar los estudiantes en sus casas, así como el apoyo que pueden recibir de sus familias. Por eso, a pesar de todos los esfuerzos, la pandemia ha provocado una gran pérdida educativa. A continuación, la traducción de inglés del resumen en español que acaba de mencionar mi compañera. Introducción. La pandemia de COVID-19 no tuvo límites, es decir, afectó de igual manera sin importar la nacionalidad, nivel económico de ingreso o género. Esta crisis expuso las diferencias gubernamentales y la desigualdad educativa que siempre ha existido, ya que la falta de herramientas con acceso a Internet por falta de la economía en las familias. Debido a las medidas tomadas por el confinamiento de este virus, se vio obligada a un giro total de las enseñanzas tradicional y hubo un cierre nacional de escuelas públicas y privadas a nivel nacional en varios países, a tomar precaución y medidas preventivas. La pandemia de COVID-19 presentó una amenaza para el avance de la educación en todo el mundo, ya que con ella vino una serie de problemáticas como el cierre universal de las escuelas en todos los niveles académicos y la recesión económica generada por las medidas de control en la pandemia. La comunidad educativa comenzó con iniciativas muy buenas para apoyar este tipo de personas, ya que muchas escuelas con ayuda del gobierno empezaron a realizar apoyos para poder motivar a los alumnos a no desertar, que esta fue una de las principales consecuencias que trajo esta pandemia consigo. Marco teórico. Resultados sobre la variable de deserción escolar por la pandemia. La investigación, la opinión de un grupo de docentes sobre la deserción escolar, explorando sobre sus actuaciones en el contexto institucional, fue desarrollada con la metodología de nivel exploratorio, enfoque cualitativo y de tipo ensayo. Las conclusiones del trabajo determinan que el abandono escolar parece no estar articulada a una política educativa que incluya un claro procedimiento de actuación, y el problema central se relaciona con el desinterés de las familias. Cordero, 2008. En consecuencia, la problemática del abandono de los estudios recae directamente en el seno familiar.
La pandemia es un hecho que ha dado origen a diversos factores que desencadenaron la deserción escolar. Así, por ejemplo, en la investigación del aprendizaje en escenarios presenciales al aprendizaje virtual en tiempos de pandemia, realizando con metodología cualitativa de tipo ensayo, afirma que las causas se deben al cambio repentino de espacios físicos a una realidad virtual. Muestra problemas en el acceso de educación por la escasez de dispositivos tecnológicos, uso de la misma conectividad, entre otros aspectos. Por lo tanto, la economía familiar fue uno de los aspectos que hizo que la deserción escolar incrementara aún más. Cielo S.F. El artículo investigado titulado Coronavirus habla sobre la deserción escolar. Es una amenaza post-pandémica de enfoque cualitativo y de tipo ensayo reflexiona que es un acontecimiento propio del sector público en zonas rurales. Por eso, una de las afectaciones de la pandemia dice que la principal causa es el gasto que conlleva a los padres de familia. La permanencia escolar en pandemia significa una doble inversión a las familias. INEGI. La Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, informó que hasta el momento se tiene registrado de 3.5% a 2% de deserción escolar. Las causas, dijo, son por la pandemia. Algunos casos son porque lamentablemente perdieron a alguno de sus padres y no han podido volver. Otros casos son porque sus padres han decidido que los niños pierdan el año. Informador SF. El proceso de enseñanza-aprendizaje en los escenarios presenciales permite conocer las distintas realidades de los sujetos educativos. Por ejemplo, la permanente convivencia del sector en el aula de clases le posibilita, en términos de reconocer los trastornos que perturban el aprendizaje y detectar las posibles causas motoras, mentales, madurativas, emocionales, socioculturales, que afectan al educando. Asimismo, a través de un equipo de orientación escolar, se puede guiar a los padres de familia para una adecuada inclusión escolar. Medina Gual comentó que en lo tecnológico se encontró en la mayoría de los casos mucha heterogeneidad en la tecnología que se empleaba de manera general en los centros educativos y también demasiada diversidad en el uso de diferentes medios para el acceso a educación. Estudiantes y docentes dijeron que la plataforma de conexión más importante que utilizaron fue WhatsApp en cuanto a conectividad entre ambos. Solo alrededor del 35% de los maestros lograron comunicarse con la mayoría del estudiantado. Y respecto a la velocidad de conexión, únicamente el 7% de quienes participaron en la encuesta cumplían con los estándares mencionados por la Comisión Federal de Comercio para un trabajo a distancia por estos medios. Por nivel de escolaridad, 55.7% de la población de educación superior usó de la computadora portátil como herramienta para recibir clases, mientras que 70.2% de los alumnos de primaria utilizó un celular inteligente. El 28.6% de las viviendas con población de 3 a 29 años inscrita se hizo un gasto adicional para comprar teléfonos inteligentes, el 26.4% para contratar servicios de internet fijo y 20.9% para adquirir mobiliario como sillas, mesas, escritorios o adecuar un espacio para el estudio. En 56.4% de las viviendas piensan que el beneficio de las clases a distancia es no poner en riesgo la salud de los alumnos, seguida de las ventajas que propicia la convivencia familiar con un 22.3% y el ahorro de dinero de gastos diversos como pasajes y materiales escolares con 19.4%. Sobre las principales desventajas, el 58.3% opinan que no se aprende o se aprende menos que de manera presencial, seguida de la falta de seguimiento
al aprendizaje de los alumnos, el 27.1% y de la falta de capacidad técnica o habilidad pedagógica de padres o tutores para transmitir los conocimientos, el 23.9%. Conclusión. Uno de los temas importantes, como lo de la desertación y afectación por la pandemia ocurrida en el 2019. El coronavirus fue hacia los estudiantes de los diferentes grados escolares. Los cierres de escuelas provocados por el coronavirus afectaron desproporcionadamente a los niños y las niñas, porque no todos tuvieron las oportunidades, las herramientas o el acceso necesario para seguir aprendiendo durante la pandemia. Para millones de estudiantes, el cierre de escuelas no será una interrupción temporal de su educación, sino un final abrupto de la misma. La educación debería estar en el centro de los planes de recuperación de todos los gobiernos, para que la educación sea gratuita y accesible a todos los niños y las niñas, así como todo tipo de estudiante que esté dispuesto a superarse. Asimismo, se busca un método para que los y las estudiantes puedan regresar a sus estudios. Es así como damos por concluido este tema, el cual nos hemos dado cuenta que es de suma importancia, ya que ha dejado graves afectaciones en los estudiantes, el cual se busca un nuevo método para que todos los estudiantes puedan regresar y puedan seguir con sus estudios. La lista de cotejo y muchas gracias.